Sabes que, para el bienestar de todas las personas que están viendo esto, nuestra empresa hace un trabajo verdaderamente excepcional, y eso se debe tanto a la compañía como a las personas que forman parte de ella. Lo he mencionado muchas veces, en un hotel, si retiras a todos los empleados, ya no tienes un hotel, solo te queda un edificio lleno de objetos. Lo mismo pasa con una empresa, si quitas a las personas, ya no existe como tal, solo queda una construcción con cosas. Nosotros tenemos un equipo extraordinario de personas, en todos los niveles, sin importar cuál sea su cargo. Mickey es un ejemplo absolutamente admirable de alguien que tomó esta información y la aplicó de manera extraordinaria. Hoy voy a presentarte a otras personas que también recibieron este conocimiento y lo aplicaron. Tomaron diferentes caminos, pero están haciendo lo mismo. Cuando Mickey empezó con nosotros, trabajaba como niñera. Era una mujer que recién llegaba del oeste, de Oklahoma, donde creció, creo yo, en una granja. Estaba cuidando a 2 niños de una pareja. No tenía experiencia en el mundo de los negocios, pero era muy curiosa. Recuerdo que en un seminario, ella me vio leyendo un libro y me preguntó qué estaba leyendo. Era Las conferencias de Edimburgo sobre ciencias mentales, un libro muy profundo. Le pregunté si lo quería, y al decirme que sí, lo firmé y se lo regalé. Hice algo similar con Phil Goldfarb, quien más adelante se convirtió en una figura importante en la industria del cine. Mickey empezó a estudiar ese libro y luego se dedicó a aprender todo lo que podía. Sandy, quien es nuestra directora ejecutiva y presidenta, la elogia mucho por su organización y por lo bien que realiza su trabajo. Fue Sandy quien nombró a Mickey como nuestra directora de operaciones y marketing. Y mira, una persona que comenzó como niñera terminó siendo una ejecutiva de alto nivel en una empresa con presencia en muchos países. Para mí, Mickey es una prueba viviente de lo que una persona puede lograr si estudia y aplica esta información. También tenemos a otras personas de quienes escucharás hoy. Tommy Kohler, por ejemplo, comenzó como consultor en nuestra empresa y luego fue nombrado director creativo. Realiza un trabajo impresionante, asegurándose de que todo esté cuidadosamente revisado desde el punto de vista creativo. La mente de este hombre es un lugar hermoso que vale la pena visitar, te lo aseguro. Aras Baji había trabajado, según creo, en una imprenta. No estoy completamente seguro, pero eso creo. No creo que hubiera ganado 2,000 pesos mexicanos, y si lo hizo, apenas lo logró. Sin embargo, Aras se ha convertido en uno de los mejores vendedores y gerentes de ventas que he conocido. Tiene un gran liderazgo. Y así como él, hay muchas personas en nuestra empresa que hacen una gran diferencia. Frecuentemente hablo con Sandy Gallagher, mi socia en los negocios, y comentamos lo afortunados que somos de tener al equipo que tenemos. Eso cambia todo por completo. Hace poco hablaba con Jen, una mujer muy interesante. Ella y su esposo construyeron una empresa enorme. Ella fue la número 1 en ingresos dentro del mercadeo en red. Ha ganado más de 50 millones de pesos mexicanos, comenzando desde cero. Tiene mucho sentido que ella y su esposo, Joshua, hayan podido construir una empresa tan exitosa. Me gusta rodearme de personas que han alcanzado el éxito. Son personas enfocadas, comprometidas con sus metas y estudiosas. Si no eres una persona que estudia con disciplina, difícilmente podrás avanzar más allá del punto donde estás hoy. Lo que quiero mostrarte ahora, si puedes cambiar la diapositiva, Scott, es el lugar donde yo comencé. Un hombre se sentó conmigo y escribió una letra R en una hoja de papel. Luego colocó 3 letras más, 2 H's y una D. Me dijo, esto representa felicidad, salud y dinero. Luego me preguntó si creía que él era una persona feliz. Yo le dije que sí, que aunque no lo conocía mucho, me parecía alguien muy feliz. Entonces me preguntó, ¿alguna vez me has visto enfermo? Y la verdad, nunca lo había visto así. Me preguntó, ¿alguna vez me has visto sin dinero? Este hombre siempre traía dinero consigo, y eso me llamaba la atención, porque yo nunca tenía. Siempre estaba sin un centavo. En ese entonces, podías comprar 20 litros de gasolina con alrededor de 40 pesos mexicanos. Yo siempre trataba de conseguir que alguien me prestara esa cantidad para poder comprar gasolina y mantener el carro funcionando. No me encontraba en una buena situación.
Era un hombre infeliz. Él me dijo, ¿sabes qué, Bob? Eres probablemente una de las personas más infelices que he conocido en mi vida. No me conocía tan profundamente, aunque ya teníamos tiempo de conocernos. Me dijo, siempre estás enfermo. Y también, siempre estás sin un centavo. Para ser sincero, fue bastante amable con sus palabras. En ese tiempo, yo ganaba aproximadamente 140,000 pesos mexicanos al año, pero debía cerca de 210,000. Nunca podía avanzar. Ni siquiera sabía exactamente dónde se había ido ese dinero, lo tenía repartido en varios lugares, 2,000 aquí, 1,000 allá. Siempre había alguien persiguiéndome para cobrarme, y eso me estaba sacando de quicio. Me enojaba mucho, debía dinero, y eso me hacía sentir frustrado. Estaba completamente desorientado en la vida. Entonces me dijo, Bob, ¿por qué no cambias tus resultados? Te digo la verdad más sincera, nunca se me había ocurrido. Nunca se me pasó por la mente que yo podía cambiar mis resultados. Y creo que mucha gente vive así. Probablemente haya personas escuchando esto que viven de esa manera, simplemente nunca se detienen a ver sus resultados ni piensan que esos resultados son los que han creado en su vida y que pueden cambiarlos. Me preguntó, ¿has estudiado alguna vez? Y le respondí, no, no sé leer. Y él me dijo, eso no es cierto. En realidad, sí sabía leer, aunque no muy bien. Me dijo, Bobby, los secretos de los tiempos están escondidos en los libros. En 1934, Robert Collier escribió un libro titulado El secreto de las eras y ese libro realmente contenía ese secreto. Collier fue un gran escritor. Napoleón Hill escribió otro libro y me dijo, Bob, él pasó toda su vida escribiendo este libro basado en el estudio de 500 de las personas más exitosas del mundo. De eso trata ese libro. Estudió sus vidas como un científico, y tomó toda esa información y la reunió. En realidad, la recopiló en 8 libros distintos. Te los voy a mostrar. Aquí los tengo. Están acomodados de forma que se puedan ver claramente. ¿Los ves, Scott? Ahí están. También tengo una foto de Mary Morse, mi amiga más especial, única y entrañable. Ella me la envió hace poco. Es una mujer maravillosa, y puse su foto junto a los libros porque su vestido es del mismo color, rojo. Esos 8 libros fueron escritos por Napoleón Hill a petición de Andrew Carnegie, quien en ese tiempo era el hombre más rico del mundo. Gracias, Scott. Hill tomó esos 8 libros, los resumió y los condensó en un solo libro, piense y hágase rico . Me dijo, Bob, si haces exactamente lo que te digo y lees esto todos los días, puedes tener cualquier cosa que desees. Ahora imagina esto, un hombre infeliz, enfermo, sin dinero, ganando alrededor de 140,000 pesos mexicanos al año y debiendo más de 210,000. Había abandonado la escuela en el tercer año de secundaria, solo estudié 2 meses de preparatoria, no tenía experiencia en negocios, y ese hombre me decía que podía tener todo lo que quisiera. No tenía ninguna base para creer eso. ¿Cómo iba a creerlo? No podía. Pero, ¿sabes qué? Creí que él lo creía. Y ahora que lo pienso, actué en base a su fe. Y a veces eso es justo lo que uno necesita. Al cabo de un año, estaba ganando cerca de 6,125,000 pesos mexicanos. Y en menos de 5 años, ya estaba generando más de 35 millones de pesos mexicanos por año. Y todo eso lo hacía limpiando oficinas, por cierto. Estaba dispuesto a hacer cualquier trabajo honesto para ganar dinero. Un tipo me dijo, se puede ganar buen dinero limpiando oficinas, si trabajas por tu cuenta. Así que empecé a conseguir contratos, con baldes y trapeadores, y lo hice por mi cuenta. En 5 años, ya teníamos operaciones en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta y Londres, Inglaterra, y generábamos más de 35 millones de pesos mexicanos al año. Pero yo no estaba siendo responsable con ese dinero, lo gastaba sin control. Un día salí del Club Playboy en Park Lane, en Londres, porque vivía allí en ese entonces, justo al lado del London Hill, que ya no existe. Había estado ahí, y no me importaba si perdía, por lo general ganaba, porque sentía que sabía dónde estaba el dinero.
Pero fue como si tuviera una experiencia espiritual, algo muy profundo. Pensé, esto no está bien. Lo que estoy haciendo no está bien. Pensé en cómo había cambiado mi vida de forma tan dramática. Volví mentalmente al momento en que no tenía nada, cuando Ori me conoció por primera vez, y todo lo que pasó desde entonces. ¿Y sabes qué? No lo sabía. No sabía qué había pasado, pero ocurrió una transformación total en mi vida. Fue un cambio fenomenal, y yo no entendía qué lo había provocado. Así que decidí que iba a averiguarlo. Me tomó 9 años y medio, pero finalmente descubrí con claridad por qué cambió Bob. Y cuando lo entendí, lo único que quería era enseñar a otras personas lo que había aprendido. Pensé, seguramente hay muchísimas personas que están en la misma situación en la que yo estuve, sin saber cómo transformar su vida. En la escuela no nos enseñan a tener control sobre nuestra existencia, pero sí podemos tener el control. Dios nos dio esa capacidad. Así que comencé a estudiar a fondo este tema, y empecé a enseñarlo. Y todavía lo hago, incluso después de más de 60 años desde que inicié este camino. Aquí sigo firme. Ahora quiero que pongas atención un momento, porque esto es realmente importante. Él dijo, existe una gran diferencia entre desear algo y estar listo para recibirlo. Nadie está verdaderamente preparado para recibir algo hasta que cree que puede lograrlo. El estado mental debe ser de creencia verdadera, no solamente de esperanza o deseo. Luego dijo que una mente cerrada no puede despertar fe, ni valor, ni convicción. Hay que creer. Dijo que nadie está preparado para una cosa hasta que de verdad cree, y señaló que esa era la clave, creer. En algún momento de mi camino, mi sistema de creencias cambió. Tuve un mentor fenomenal llamado Val Bandel. He tenido varios mentores a lo largo de mi vida, y déjame decirte algo, si no estás aprendiendo de alguien en este momento, deberías buscar a una persona así. De verdad creo que todos deberíamos tener un mentor, alguien a quien respetes, en quien confíes, y después seguir sus consejos al pie de la letra. Eso fue exactamente lo que yo hice. Un día estaba almorzando con Val y, durante una plática casual, él dijo que nuestro sistema de creencias se basa en cómo evaluamos algo, y que si cambiamos nuestra evaluación, nuestra creencia también puede cambiar. A partir de ahí me puse a estudiar la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán, la Torá y el Libro de Mormón completo. Estudié todos los textos religiosos porque me di cuenta de que solo hay dos caminos para descubrir quién eres, uno es la religión o la teología, y el otro es la ciencia. Así que decidí estudiar ambos. Nunca sentía que tenía suficiente información. Yo quería entender por qué había cambiado. ¿Cómo una persona que era un verdadero desastre logró traer orden y abundancia a su vida? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, ocurrió porque mi sistema de creencias se transformó. Val había dicho que nuestras creencias nacen de cómo evaluamos las cosas, y que si las reevaluamos, nuestras creencias pueden cambiar. Y de pronto, lo comprendí. Por eso cambió mi vida. Estuve estudiando todo ese material. Leía ese libro todos los días, como él lo recomendaba. Estudié a los grandes autores, la mayoría de ellos escribieron hace más de 100 años. ¿Y sabes qué descubrí? Que me estaba estudiando a mí mismo. Cambió la manera en que creía en lo que era capaz de hacer. Y al cambiar mi sistema de creencias, todo en mi entorno también cambió. Mira esto, recuerda que no se necesita más esfuerzo para apuntar alto, para exigir prosperidad y abundancia, que el esfuerzo que se requiere para aceptar la miseria y la pobreza. Vamos a ver cómo sucede este cambio. Aquí tenemos a una persona, con su mente y su cuerpo. Tenemos los sentidos, sí, pero también existe una energía que fluye hacia nuestra conciencia. Esa energía nos permite construir imágenes mentales. Creamos la imagen del bien que deseamos, y se nos dice que debemos conectarnos emocionalmente con esa imagen para que se materialice. Pero pasa algo. Nos conectamos emocionalmente, ¿y luego qué? Los resultados no aparecen. Las imágenes que tenemos arraigadas en nuestro subconsciente controlan nuestra vibración, y esa vibración determina lo que atraemos. Así que sí, creaste la imagen, seguiste las indicaciones, te involucraste emocionalmente, pero los resultados no se manifiestan.
¿Cuál es el problema? El paradigma. El paradigma debe cambiar antes de que la nueva imagen pueda convertirse en realidad. Si no te liberas de ese viejo paradigma, si no haces ese cambio, nada cambia. Y gracias a la repetición constante de ese material y al estudio diario, mi paradigma cambió. Ahora pon atención, porque esto podría ser lo más importante que escuches. Este eres tú. Hay una energía que fluye hacia tu mente consciente, y tú tienes la habilidad de construir una imagen clara del bien que deseas. En el año 1973, tomé una pluma, me senté y dije, voy a construir una empresa que opere a nivel mundial. Sandy Gallagher se unió a mí hace unos 15 o 16 años, no recuerdo la fecha exacta. Y ella adoptó por completo esta idea. Todos nuestros directores generales adoptaron esta idea. Hace poco más de un mes, Mickey Steller me llamó una noche y me dijo, Bob, pensé que te gustaría saber que acabamos de entrar en todos los países del mundo. Esta imagen se volvió realidad, pero no por accidente. Mira, yo sabía que existía un paradigma y también sabía que tenía que involucrarme emocionalmente sin importar dicho paradigma. Tenía que visualizar el bien que deseaba, tenía que sentirlo con mis emociones, y sabía que si lograba plantar esa imagen en mi mente subconsciente, entonces se manifestaría en mi mundo físico. El espíritu siempre se expresa a través de su opuesto polar. La imagen que imprimes en tu mente subconsciente es la que controla tu vibración es la que determina lo que atraes, y de ahí provienen tus resultados. No es algo al azar, pero necesitas saber que debes conectar emocionalmente con tu idea. Tienes que superar ese paradigma. No es algo sencillo de hacer, pero sí es posible. Ahora, fíjate bien por un momento. Mucha gente cree que el éxito depende de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Hablé sobre Janice Wiel. Ella no estaba en el lugar correcto en el momento exacto, simplemente supo reconocer una oportunidad y actuar en consecuencia. Eso mismo fue lo que hice yo. Te voy a presentar a algunas personas que hicieron lo mismo. Mira, muchas personas siguen creyendo que el éxito es una cuestión de suerte, de estar en el sitio justo a la hora precisa. Pero déjame decirte algo, tienes que creer con total certeza que ya estás en el lugar correcto y en el momento adecuado. Debes estar consciente de ello. Yo creo firmemente que las oportunidades están a tu alrededor todo el tiempo. Ahora pon atención, estamos hablando de niveles de conciencia. Lo mencionamos el primer día, necesitas desarrollar tu conciencia. Hay muchos niveles. Empiezas en un nivel básico, casi instintivo, y puedes llegar a un nivel de maestría. Justo ahora acabo de cargar a una bebé en mis brazos. Es mi bisnieta. Apenas tiene 6 meses de edad. Una criaturita muy pequeña. Ella reacciona ante todo lo que ocurre en la vida. Sus padres, en cambio, responden. Esa es la diferencia. Así es como se crece. Así se desarrolla uno. Cuando reaccionas, estás actuando desde la supervivencia, desde el impulso de lucha o huida. Pero cuando respondes, estás usando tu mente, estás planeando. Así que cuando algo sucede a tu alrededor, no reacciones. Aprende a responder. Ahora observa lo que sigue. Llegas a la siguiente etapa, y empiezas a seguir a la multitud. Espera, tengo que corregir esto ahora mismo. Está bien, dame un momento, esto se volvió un caos. Bueno, la segunda etapa es seguir a las masas, voy a tener que arreglar eso después. Esto se vuelve complicado. En esta etapa pasas de reaccionar a seguir al grupo, y ahí es cuando los paradigmas realmente se hacen presentes. Ocurre algo, y te encuentras siguiendo a las masas, atrapado en las costumbres del entorno en el que te desenvuelves. Y de pronto, algo sucede dentro de ti. Sientes una aspiración por algo más grande que lo que tienes actualmente. Esa aspiración se convierte en un deseo de algo más profundo. Eso fue lo que me ocurrió cuando me entregaron ese libro. Algo despertó dentro de mí. Empecé a desear algo mayor, surgió una nueva ambición, y esa ambición vino hacia mí. ¿Y por qué ocurre eso? Porque eres un individuo que desea expresar su autenticidad. Como ser humano, eres la forma más elevada de la creación de Dios. No existe nadie como tú.
Eres completamente único. Y deseas manifestar esa unicidad. Entonces, lo que sucede es que el deseo intenta expresarse porque tú quieres mostrar tu singularidad, pero el paradigma empieza a jalarte hacia atrás. El paradigma te detiene, y el deseo te empuja hacia adelante. Entonces estás en una especie de tira y afloja constante. ¿Y qué pasa? Te das cuenta de que si tienes disciplina, si eres capaz de darte una orden a ti mismo y cumplirla, entonces puedes avanzar. Pero, ¿sabes algo? Empiezas el camino, y luego el paradigma te arrastra de nuevo, y la disciplina se disuelve, se pierde. Y te das cuenta de que lo único que tenías era un deseo sin acción, y terminas atrapado de nuevo. Completamente estancado. Lo intentas una y otra vez, pero sigues sin avanzar. Mira, aquí tienes un problema, algo no está funcionando. Bueno, estamos intentando mover esto hacia adelante. Vaya, estoy desordenando todo. Has estado haciendo el intento, pero sigues atascado. El paradigma te jala hacia atrás, tu deseo te impulsa hacia adelante, y entonces, un día, te das cuenta de que puedes cambiar todo esto. La disciplina es la capacidad de darte una instrucción a ti mismo y seguirla. El deseo y la disciplina deben trabajar juntos. Si realmente deseas algo, pero no tienes disciplina, te vas a meter en problemas. Solo te vas a generar frustración. Necesitas introducir la disciplina en tu vida. La disciplina es la capacidad de darte a ti mismo una orden y seguirla con convicción. Fíjate bien, cuando logras hacer eso y comienzas a notar que la disciplina empieza a debilitarse, convirtiéndose en un simple deseo, es en ese momento cuando debes decir que no, y detenerte ahí. Te paras justo ahí y te dices, hasta aquí, voy a continuar, y entonces avanzas, y llegas a una vivencia. Es justo ahí donde realmente aprendes por medio de la experiencia, tus acciones empiezan a generar resultados distintos. Mira, adoptaste una nueva idea y actuaste en base a ella, y todo en tu vida empezó a cambiar. Todo se transformó, tu existencia entera tomó otro rumbo y, de pronto, te ves a ti mismo teniendo el control. Comienzas a pensar y a planear tus respuestas, y toda tu realidad cambia. Ahora, solo existen dos formas de modificar ese paradigma. Observa, una manera es la repetición consciente de una idea, y la otra es un impacto emocional. Imagina que esta línea representa el sonido de mi voz, que podría ser el sonido de una grabación. La línea roja simboliza que estás escuchando la grabación y, de repente, una idea llega a ti de una manera poderosa, y entras en un viaje mental. Ahora estás ahí, recorriendo ese viaje de pensamientos, pero debes entender que mientras estás pensando, la grabación sigue sonando. La estás oyendo, pero no la estás escuchando realmente, hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Entonces regresas tu atención, vuelves a escuchar, y avanzas. Y, ¡pum!, otra idea aparece y vuelves a embarcarte en otro viaje mental. Y así continúa el proceso hasta que la grabación termina. Entonces, si deseas cambiar tu paradigma, necesitas comprender cómo fue que se formó. Fue creado mediante la repetición constante de ideas. Y la manera de modificarlo es la misma, escuchando esa grabación quizás 1000 veces. Te toparás con la misma idea una y otra vez, pero si solo la escuchas una vez, no pasará nada. La reproduces por segunda vez, ¿dónde te detienes? No será en el mismo punto donde pausaste la vez anterior, eso no va a pasar. Es imposible que te detengas en el mismo lugar cada vez, simplemente no ocurre así. Y eso es lo que debes hacer, repetir la reproducción, una y otra vez. Entiende algo, solo el 5% es estrategia, y el 95% es mentalidad. Tienes que sumergirte en esa mentalidad. Todo se trata de repetir, repetir y repetir. Ahora voy a mostrarte algo sobre tomar decisiones, y luego te hablaré de algunas personas que tomaron grandes decisiones y obtuvieron recompensas muy importantes. Aquí tienes algo sobre tomar decisiones, se trata de Andrew Carnegie y Napoleon Hill. Andrew Carnegie era el hombre más rico del mundo cuando decidió convertirse en mentor de Napoleon Hill. Hill era en ese momento un joven reportero que trabajaba para una revista que estaba preparando un artículo sobre personas ricas. Hill tuvo suerte y consiguió una entrevista de 3 horas con Carnegie, quien era el hombre más acaudalado del mundo en ese entonces.
Lo que Hill no sabía era que Carnegie estaba buscando a alguien como él, alguien que pudiera estudiar y registrar las leyes del éxito que él había desarrollado. Carnegie ya había entrevistado a más de 250 personas y todavía no había encontrado a la persona indicada. Pero mientras Hill lo entrevistaba, Carnegie lo estaba evaluando cuidadosamente. Al terminar las 3 horas de entrevista, Carnegie le dijo: «Esta entrevista no termina aquí, en realidad apenas comienza. Quiero que vengas a mi casa». Así que se lo llevó a su hogar, y durante 3 días le explicó con detalle cómo llegó a convertirse en el hombre más rico del mundo. Le contó que había llegado desde Escocia siendo solo un niño, y que su familia no tenía absolutamente nada, empezaron desde cero. Así que imagina a un niño que viaja desde Escocia hasta la costa este de los Estados Unidos, sin ningún recurso, y que termina convirtiéndose en el hombre más acaudalado del mundo. Durante 3 días, Carnegie le transmitió toda su filosofía de vida a Hill. Y al finalizar ese tiempo, le dijo: «Napoleón, voy a hacerte una pregunta y solo quiero que me respondas con un sí o un no. Escucha bien, solo quiero un sí o un no». Lo que Carnegie no le dijo fue que tendría solamente 1 minuto para contestar. Carnegie le explicó: «Si vas a trabajar conmigo y te toma más de 10 segundos contestar una pregunta, no me interesas. No puedes trabajar conmigo porque yo sigo el mismo principio que apliqué para lograr todo lo que he conseguido». Entonces le hizo una pregunta crucial: ¿estarías dispuesto a dedicar el resto de tu vida a trabajar en una idea por la cual probablemente no recibirías ninguna recompensa material durante al menos 20 años? En 29 segundos, Hill respondió que sí. 29 segundos después, se enteró de que Carnegie solo le había dado 1 minuto para contestar. Desde ese momento empezaron a trabajar juntos, y Carnegie le dijo: «Vas a enfrentarte a un problema». Él dijo: «Todo dentro de ti va a querer rendirse mucho antes de que termines tu proyecto». Y también dijo: «No voy a darte apoyo económico, no voy a darte dinero, vas a tener que mantenerte por tu cuenta». Pero también dijo: «Voy a presentarte a algunas de las personas más ricas y accesibles del mundo, y quiero que las entrevistes y escribas las leyes del éxito». Fue una tarea enorme, que tomó 20 años. Comenzó en el año 1908, y los libros que acabo de mencionar fueron publicados en el año 1928. Yo tengo un conjunto de esos libros justo detrás de mí ahora mismo. Fue una idea grandiosa, realmente una idea inmensa. Y mira, él hizo una pregunta. Esta fue la pregunta: quiero que tomes esta afirmación, que la estudies y que la memorices. Aquí está, Andrew Carnegie: no solamente igualaré tus logros en la vida, sino que te retaré en la carrera y te superaré en las gradas. Él dijo: quiero que repitas eso todos los días. Hill arrojó su lápiz al suelo y dijo: tú sabes perfectamente que eso no va a pasar. Y Carnegie le dijo: lo sé, Napoleón, a menos que entierres esa idea en tu mente subconsciente. Entonces preguntó: ¿vas a leer esto cada mañana y cada noche mirándote en el espejo mientras lo lees? Y él respondió: puedo hacerlo durante 30 días. Dijo que podía hacerlo, pero no creía que eso fuera a suceder. La primera vez que lo leyó, se encerró en el baño porque no quería que su hermano lo escuchara, ya que vivía con él. Y susurró: Andrew Carnegie, no solamente igualaré tus logros en la vida, sino que te retaré en la carrera y te superaré en las gradas. Mira, al estudiar a Andrew Carnegie descubrí que formó a aproximadamente 50 millonarios. Napoleón Hill formó a millones de millonarios. Él logró lo que Carnegie quería que lograra. Respondió esa pregunta en 29 segundos. Aquí va otra historia. John Kennedy tuvo una conversación con el Dr. Wernher von Braun. Ambos ya fallecieron, que Dios los bendiga. Von Braun fue el padre del programa espacial, el genio que estuvo detrás de nuestra llegada a la Luna. Kennedy le preguntó: ¿qué se necesita para construir un cohete que lleve a una persona a la Luna y la regrese a salvo a la Tierra? Su respuesta fue: la voluntad de hacerlo. Solamente la voluntad de hacerlo. Tardó 10 segundos en responder. Mira, esas eran preguntas enormes. ¿Qué se necesita para construir un cohete que llegue a la Luna? Él respondió en 10 segundos. Sabía que si una persona tomaba la decisión y se enfocaba en eso con fuerza, lo lograría. Así es como uno se enfoca, con la voluntad. Es con la voluntad que lo harían.
Ahora, déjame mostrarte algo sobre las decisiones, y luego te hablaré de algunas personas que tomaron decisiones importantes. Piensa en esto por un momento. Las personas de las que estoy hablando comprenden las leyes, y por eso lograron lo que lograron. Imagina que estas líneas representan niveles de vibración. Cada nivel de vibración está conectado con el que está arriba y con el que está abajo. No hay líneas que los separen claramente. Todo en este universo está conectado. Esa es la primera cosa que debemos comprender. Cualquier cosa que deseemos, si nos sintonizamos con la frecuencia en la que eso se encuentra, estamos conectados con ello. Pon atención a esto, es muy importante. Imagina que este es tu teléfono y este es el mío. Yo tengo tu número, te llamo, y estamos conectados, podemos vernos y hablar el uno con el otro. Parece que entendemos esto bastante bien cuando se trata del uso de nuestros teléfonos. Pero cuando se trata de la vida, nos perdemos. No sé si la mayoría de las personas entiende lo que hace, simplemente marcan y comienzan a hablar sin saber realmente lo que están haciendo. No entienden que se han colocado en una frecuencia, que es precisamente lo que hace un teléfono. No lo saben. Ahora piensa, si esto funciona aquí, ¿en qué otro lugar funcionaría? Vamos a ver. Existen niveles de vibración, y a esto se les llama frecuencias. Tú y yo pensamos en una frecuencia. Imagina que esos pensamientos representan tus pensamientos. Ahora pon atención, esto es realmente importante. Estamos intentando explicar esto en poco tiempo, yo lo he estado estudiando durante 60 años. Mira esto, estos son tus pensamientos, y son la razón por la cual estás obteniendo los resultados que estás obteniendo. Si las cosas no van bien para ti, no es por falta de esfuerzo, es por la calidad de tus pensamientos. Son los pensamientos los que crean los resultados. Y tú podrías decir, esto no es lo que quiero, esto otro es lo que quiero. Entonces necesitas cambiar tu frecuencia mental y alinearte con lo que realmente deseas. Mencioné esto en otra ocasión, mi mente es un centro de operación divina. Esta operación divina siempre actúa para expandirse y expresarse de manera más completa. Dentro de mí, al igual que dentro de ti, hay algo que nunca está conforme con el lugar en el que se encuentra. Cuando yo era un niño, fue mi abuela quien prácticamente me crió, y solía decirme, deberías estar satisfecho con lo que tienes. Ella era una mujer muy dulce, como un ángel de Dios, y una noche, mientras dormía, se fue al cielo. Pero ella estaba equivocada, uno nunca debe conformarse. Debes estar agradecido por lo que tienes, sí, pero al mismo tiempo sentirte inconforme. ¿Sabes por qué? Porque es tu espíritu el que quiere expresarse de una manera más grande, y esa es la causa de tu inconformidad. Dices, esto es lo que quiero. Y ahí es donde comienzan los errores, esto es lo que quiero, lo lograré en cuanto tenga el dinero. Quiero que observes el cuarto en el que estás. Supongo que probablemente estés en tu casa. Yo ahora mismo estoy en mi estudio, veo sillas, mesas, cojines, cámaras. Veo todo esto repartido por el espacio. ¿Sabes algo? No necesito nada de lo que está aquí. ¿Sabes por qué? Porque lo obtuve simplemente porque lo deseaba. Tú tampoco necesitas lo que hay en tu cuarto. Tal vez haya una o dos cosas que realmente necesites, pero las tienes porque las querías. Cuando realmente deseas algo, siempre aparece el dinero. Eso es una ley. Escríbelo, por favor, y nunca lo olvides, cuando de verdad deseas algo, siempre encontrarás el dinero. Cuando dices, esto es lo que quiero y lo haré en cuanto tenga el dinero, ya vas por el camino equivocado. Muy pronto estarás repitiendo, esto es lo que quiero, y nunca tomarás la decisión. Esa decisión desaparecerá mucho antes de que llegue el dinero. Luego, desaparece la decisión, desaparece la meta, y nunca llegas. ¿Por qué? Porque estás en la dirección equivocada. Mira, estás pensando en una frecuencia, pero tu meta está en otra frecuencia mucho más elevada. Es como querer escuchar música de frecuencia modulada cuando estás sintonizando una estación de amplitud modulada. Jamás vas a oír música FM si estás en AM. Estás en una frecuencia demasiado baja. Y cuando hablas de los resultados que estás obteniendo, también estás en esa frecuencia baja. Tienes que subir a la frecuencia más alta,
pensar y actuar como la persona en la que te quieres convertir. Escucha con atención lo que te voy a decir, tienes que tomar una decisión comprometida. Y luego tienes que pensar y actuar en consecuencia. ¿Qué pasa en ese momento? Que ya no estás pensando aquí abajo, ahora piensas allá arriba. Pero entonces surge la duda, ¿qué van a decir todos tus amigos que siguen acá abajo cuando tú empieces a actuar como si ya hubieras logrado tu meta? Ellos te van a decir, ¿quién te crees que eres? Y sí, nos importa lo que nuestros amigos piensan, y eso a veces nos hace detenernos. Pero no debes detenerte. Debes ser constante, mantenerte firme. El deseo es el único requisito para tomar una decisión. No me importa lo que quieras. Si de verdad lo deseas, siempre vas a encontrar todo lo necesario para lograrlo. Yo quería construir una empresa que operara en todo el mundo. Comencé en el año 1973 y seguí firme hasta el año 2021. Nunca solté esa visión. Sabía que si sostenía la imagen en mi mente, tenía que materializarse. Y eso es lo que tú también debes hacer. Esa es la razón por la cual las personas exitosas toman decisiones rápido. Por eso el Dr. Wernher von Braun le dijo al presidente John F. Kennedy que debía tomar una decisión para ir a la luna. Lo único que necesitaba era la voluntad de hacerlo. Y eso es todo lo que tú necesitas para llegar a donde quieres, tener la voluntad. Solo tienes que aprender a dirigir la energía. Eres una masa de energía enorme, eres la forma más alta de creación de Dios. Y cuando empiezas a controlar ese flujo de energía, estás en el camino del triunfo. Ya hablé de cosas muy interesantes, y ahora quiero presentarte a una mujer, Hye Cardi. Escucha bien, ¿recuerdas que al principio de esta plática te dije que a veces para lograr lo que deseas, tienes que renunciar a tu trabajo actual? Esta mujer tenía un trabajo excelente, de verdad excelente, pero no estaba consiguiendo lo que quería, así que renunció. Gracias por ver este video. Déjame un me gusta y un comentario para apoyar este canal. Nos vemos en el siguiente.